Tienes que dar acceso para compartir pantalla. Sí. Ahora te lo digo. Hola, buenos días. Estamos aquí para hacer el curso seminario de recuperadores y su aplicación de código técnico. Yo soy el moderador del curso. Bueno, ahora os pasaré con Guillermo para empezar a iniciar la presentación. Y si tenéis alguna duda, veréis que aquí en el ladito tenéis para levantar la mano si queréis intervenir o podéis hacer preguntas escritas por el chat. Cualquier consulta que tengáis, pues la reflejáis y yo intentaré daros paso y comentar las dudas que tengamos. ¿Vale? Queríamos que Antonio Bernabeu os diera unas palabras de bienvenida. Tenemos un pequeño problema técnico. A ver, ¿ahora? ¿Me oís ahora? Sí, se te oye. Perfecto. ¿Se oye, Antonio? Sí, sí. Yo lo he oído, ¿eh? Sí, ya te lo he oído. Perfecto. Pues mira, os dejo que Antonio os presente el curso también, como tema de CEMPA, y ya está. Sí. Que verdaderamente el sonido no sea el Vale. del móvil. ¿Vale? Ok. Vale. Un segundo. ¿Me escucháis ahora? Sí, Antonio, se te oye perfectamente ahora. Perfecto, vale. Te está escuchando toda la audiencia. Perfecto. ¿Hola? Sí. Bueno, no sé si se oye muy bien, pero bueno. Guillermo, te pongo ya como presentador Venga. para que tengas el control de la pantalla. A ver, mostrar mi pantalla. Ahora. A ver. Cancelar. Vale. Siempre por Tecna. Bueno, a ver. Ahí. Vale. Bueno, perdón. Un segundo. Ahora. Guillermo, ¿me escuchas? Y ahora. Hola, Vale. Antonio. Antonio, ¿quieres decir algo antes de empezar la presentación? Quería preguntarle a Guillermo que también dentro del paso que os voy a dar tanto a Eduardo, a ti como a Guillermo, que cómo lo nombro, como técnico especialista de Tecna o cómo quiere. Como responsable técnico. Antonio, ¿me escuchas? Sí, perfectamente, Sí. Guillermo. Sí, digo, con que me nombres como responsable técnico me parece correcto. De acuerdo. Perfecto. Vale. Pues empezamos la presentación, Antonio. Sí, cuando quieras. Vale, perfecto. Guillermo, quito mi cámara y te dejo a ti todo el plano. Cualquier consulta que tengáis, podéis escribirlo por el chat o levantar la mano y os daré paso. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Guillermo Basurco, soy el responsable técnico de Tecna. Y bueno, el motivo de la charla de hoy es un poco hablar de los recuperadores de calor con sus distintos usos, tanto la normativa del reglamento de instalaciones térmicas y del código técnico de la edificación, ¿vale? Bueno, entonces, brevemente vamos a empezar con un pequeño repaso sobre los motivos de los recuperadores, el motivo del uso de los recuperadores. Principalmente los motivos por los que se utilizan los recuperadores son varios. Uno, ¿por qué se necesita ventilar? ¿Vale? La razón de la ventilación es principalmente se produce pues, la necesidad de proteger y cuidar la salud y el bienestar de las personas. Muchos de vosotros sabréis que antiguamente en las instalaciones, sobre todo de tipo de edificios de oficina, hoteles,
principalmente de oficinas, a lo mejor, o bueno, otro tipo de instalaciones, no era obligatorio ventilar y se daba una circunstancia que era conocida como el edificio enfermo. Y esto, bueno, se producía que al no haber suficiente ventilación en este tipo de edificios, se creaba, bueno, un cierto malestar físico en las personas porque siempre se respiraba el mismo aire. Esto a la vez se mezclaba con que los conductos no se limpiaban adecuadamente y que los filtros, el estado de limpieza de los filtros no era el más adecuado. Entonces, bueno, a partir del 2007 se cambió la normativa de las instalaciones térmicas en edificios y se protegía al usuario del edificio, digamos, a las personas. Y los motivos fundamentalmente era la protección de la protección de la salud y el bienestar de las personas. Otro de los motivos eso era porque era necesario ventilar. El uso de los recuperadores después, el uso de la necesidad de instalar recuperación de energía venía a la hora de producir el ahorro energético, ya que al iniciar esta ventilación en los edificios, en las viviendas, lo que estamos es sacando aire que ya está climatizado o calefactado del edificio por un aire nuevo. Entonces, en estos días, a lo mejor en los días de invierno, que la temperatura del local tenemos 20 grados, empezamos a introducir aire nuevo del exterior, que puede estar a 5 grados, y eso al final es mucha energía la que estamos tirando a la calle. De tal manera que en este mismo RITE, a la vez de proteger a las personas, a la vez que incide en que hay que ventilar los edificios para proteger la salud de las personas, también incide en la necesidad de poner recuperadores de calor para evitar esas pérdidas energéticas, ¿vale? Y entonces aquello derivó en crear unos requerimientos normativos, ¿vale? Y fue la realización del RITE del 2007 que todos conocemos, ¿vale? Así, en cuanto a exigencias de calidad del aire interior, digamos, hay dos normativas principales. Una es el RITE y la otra sería el Código Técnico de Edificación. El RITE, digamos, que aplica sobre instalaciones, a lo mejor de instalaciones de tipo público, grandes instalaciones, como pueden ser hospitales, pueden ser colegios, pueden ser hoteles, pueden ser lugares de espectáculos, y el Código Técnico de Edificación, digamos, aplica solo a viviendas, ¿de acuerdo? Y cada uno de estos dos reglamentos o códigos, digamos, aplica a distintos tipos de instalaciones y se aplica la normativa en cuanto a ventilación, en cuanto a exigencias de recuperación o de ahorro energético, aplica de distinta manera en estos dos tipos de instalaciones. Así, por ejemplo, el RITE, ¿vale? Clasifica, digamos, el aire interior donde estamos las personas, los clasifica de cuatro maneras, ¿vale? Dependiendo del uso del edificio. Podría ser un aire de óptima calidad que se aplica pues, a hospitales, clínicas, laboratorios o guarderías. Un aire de buena calidad sería el que aplicase a oficinas, a residencias, museos, aulas. Después, un aire de calidad media, bueno, pues ya serían edificios comerciales, cines, teatros, ya lugares públicos de pública concurrencia. Y luego ya el IDA 4 sería aire de baja calidad, pues que podría aplicar a otro tipo de edificios que, bueno, que ya es de muy poca aplicación. Así, por ejemplo, hay distintos, en el RITE, la normativa del RITE clasifica en función de esta clasificación de aire interior como óptima, buena, media o baja, hay distintos medios para calcular ese aire de renovación, ¿vale? de estos tipos de edificios. Si es unidad, o se puede ese cálculo del caudal de aire de renovación que tenemos que utilizar, ¿vale? Eso tiene distintos valores según sea unidad 1, unidad 2, unidad 3 o unidad 4. Así, por ejemplo, hay métodos directos y lo que se clasificarían métodos indirectos. En los métodos directos, por ejemplo, se calcula en función de los litros segundo por persona, ¿vale? Entonces, en unidad 1, pues se considera que por cada persona que hay dentro de ese hospital hay que renovar
20 litros por segundo persona o 72 metros cúbicos hora por persona, ¿vale? A la hora. En unidad 3, pues tendríamos que renovar un caudal de aire de 28,8 metros cúbicos hora. Otro, por métodos indirectos, se suele utilizar, en lugar de por personas, se suele utilizar por metro cuadrado de superficie. Y en función del metro cuadrado de superficie, pues se calcula un caudal de aire de renovación. Y por último, otro tipo de método directo es en función de partículas ppm, de partículas por millón de CO2, ¿vale? Que bueno, yo el más usado yo creo que suele ser el método directo por persona. Y luego ya a lo mejor en instalaciones de tipo industriales ya se suele utilizar ya un método indirecto por superficie. Pero en la gran mayoría de los casos, desde mi punto de vista, suele ser más por número de personas en el local. Así, por ejemplo, las exigencias de calidad del aire interior, digamos, tienen unas consecuencias, porque por un lado, si os estamos obligados a ventilar, estamos obligados a sacar un aire que tenemos climatizado, meter un aire nuevo, ¿vale? Y después eso, digamos, tiene un componente que es muy positivo para la salud de las personas, pero, digamos, para el usuario, digamos, para el gestor del edificio, digamos que tendría una consecuencia negativa, en parte por la instalación del equipo y en parte, digamos, por los costes de uso del recuperador. De tal manera que, por ejemplo, tener una muy buena calidad del aire interior, ¿vale?, nos supone a lo mejor un mayor coste energético en ventilación, ¿vale?, que estaríamos en la parte izquierda del gráfico de la pantalla que podemos ver, y una muy mala ventilación, digamos, estaríamos en la parte derecha. Claro, como consecuencia, pues que el consumo energético en el primer caso, donde está en el primer caso, digamos, el coste energético es un poco mayor, y en el último caso el coste energético sería cero, que era la situación anterior al 2007, a que se desarrollara el RITE del 2007. De tal manera que, digamos, los ingenieros que diseñan las instalaciones, digamos, buscan un punto medio, digamos, un punto de compromiso entre lo que es el coste energético y la calidad del aire, para asegurarnos de la salud y del bienestar de las personas. Todo esto normalmente hay que conjugarlo. La manera de conjugar esto, la salud de las personas, con los costes, una manera más o menos con las que se gestiona suele ser con una sonda de CO2, ¿vale?, que es la que nos gestiona, digamos, la que nos puede medir de alguna manera esa calidad del aire interior, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como se ve en la parte inferior del dibujo, bueno, pues cuanto mayor son las partes por millón de CO2, ¿vale?, el aire está más viciado. Cuanto menor son las partes por millón de CO2, el aire está más limpio. Claro, eso todo está relacionado con los caudales de aire que movemos por metro cúbico de sala, el número de renovaciones de aire. Un recuperador de calor, aunque supongo que todos vosotros, bueno, pues más o menos lo conocéis brevemente. Bueno, es un equipo de ventilación mecánica de doble flujo, ¿vale?, como el que veis en la figura. El que se ve en la figura es un recuperador de calor, lo que se llama de flujos cruzados, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es que en este caso tendríamos una entrada de aire exterior de menos 10 grados, ¿vale?, que se mezclaría con un aire de retorno de la sala de 22 grados. ¿Vale? Entonces, si en este caso no tuviésemos ese intercambiador de calor, estaríamos metiendo dentro del local aire a menos 10 grados, con lo cual eso tendría dos consecuencias. Uno, la pérdida energética que habíamos hablado antes, que habíamos hablado al principio, y luego otra consecuencia es que este aire a menos 10 grados, bueno, en España es una exageración poner menos 10 grados, pero bueno, que podríamos decir 0 o 5 grados, a lo mejor los peores días,
ese aire muy frío podría entrar directamente cerca de las, bueno, pues al final como este aire se distribuye a través de conductos, las personas más próximas a esos conductos, digamos que sufrirían ese golpe de aire frío. Entonces, por un lado, entonces, para asegurarnos de la correcta ventilación del edificio, ¿vale? Ponemos estos recuperadores. Nos aseguramos que la pérdida energética es mínima y que además este aire limpio que vamos a introducir dentro del local no entra a temperaturas excesivamente bajas en invierno o excesivamente altas en verano, que podrían ser también perjudiciales para la salud. Como todos sabemos, muchas veces los problemas de salud no solo vienen derivados por la calidad del aire, sino que también vienen muchas veces derivados por las diferencias de temperaturas, los contrastes térmicos. Si estamos a 20 grados y tenemos un golpe de aire frío a 0 grados, bueno, pues eso nos crea mucho malestar. Igualmente en calor, si estamos a 25 o 26 grados y nos entra un chorro de aire caliente a 35, bueno, pues eso nos puede crear mucho malestar. Entonces hay que conjugar esas dos circunstancias, el ahorro energético y la salud de las personas. Al mezclar este aire a través del intercambiador, ¿vale? Ese aire que en el exterior teníamos a -10 en el ejemplo, gracias a este intercambiador, dependiendo de la eficiencia de este intercambiador, podemos asegurarnos que el aire que entra en la sala podría estar a 18 o 20 grados, con lo cual, digamos, no hemos perdido esa energía, por un lado, y por el otro, digamos, esas personas que están próximas a esos conductos de aire, pues no van a sufrir esos golpes de aire frío. Por último, bueno, el aire que sale a la calle, bueno, pues sería un aire a una temperatura pues más próxima a la temperatura del aire exterior. Pero en este caso ese valor, pues a nosotros en principio, digamos, no nos interesaría. Normalmente los recuperadores, bueno, normalmente no, desde que se desarrolló la RP 2018, todos los recuperadores tienen que tener una compuerta de bypass, ¿vale? Esta compuerta de bypass lo que nos hace, tiene una función muy importante. La función de la compuerta de bypass es que si estamos, por ejemplo, en días del inicio de la primavera y estamos ya produciendo, bueno, estamos en primavera y ya estamos en modo verano dentro del edificio, ¿vale? Que tenemos una temperatura a lo mejor de 25 o 26 dentro del local, a lo mejor la temperatura exterior, ¿vale? Puede ser más baja que la temperatura que tenemos dentro del local. Entonces, en estos casos normalmente abrimos la compuerta para meter aire exterior directamente sobre el local sin pasar a través del intercambiador, porque si no, en ese caso perderíamos energía, ¿vale? Igualmente, esta compuerta de bypass, bueno, esta función es lo que se llama free cooling. Esta compuerta de bypass funciona exactamente igual en invierno, que es lo que llamaríamos free heating. Si la temperatura exterior en invierno es superior a la temperatura que tenemos dentro del local, abrimos la compuerta, ya que así meteremos aire con mayor energía dentro del local. ¿De acuerdo? Entonces, luego en los recuperadores hay otros elementos muy importantes, que son el filtro de aire de impulsión, ¿vale? El tipo de filtros que se pone en la impulsión del recuperador viene marcado por el reglamento, por el RITE, y bueno, hay un artículo preciso sobre qué tipo de filtros se deben poner en la impulsión de aire en función de la calidad del aire interior. Igualmente hay otro filtro que se pone a la entrada del aire de retorno, que también viene marcado por la norma del RITE, y luego ya como complementos a los recuperadores se suele poner lo que puede ser un calentador de aire, calentador o enfriador, que puede ser una batería eléctrica, si fuese solo para calentar, o una batería de agua fría o batería de agua caliente, ¿vale? Que podría ser, digamos, que la aplicación fundamental es que, por ejemplo, en este ejemplo que podéis ver, la temperatura del aire de extracción es de 22 grados. Aquí hemos marcado que la temperatura de impulsión es de 20 grados, pero eso significaría que la eficiencia del recuperador es muy alta, del 90 y tantos %, ¿vale?
la norma de recuperadores te obliga a que la eficiencia del recuperador sea del 73%. Entonces, si suponemos que esa temperatura de impulsión, como está en el ejemplo, es a 20 grados y queremos que el recuperador impulse impulse el aire a 22 grados a la misma temperatura que estamos extrayendo, necesitamos poner una batería que puede ser eléctrica o puede ser una batería de agua caliente, ¿vale? Para compensar esos que nos aporte la energía suficiente para que el aire de impulsión, en lugar de estar a 20, esté a 22 grados, ¿vale? Digamos, compensa esa pequeña pérdida energética, ¿vale? Y bueno, y entonces de esta manera, digamos, esa pérdida energética no tiene que ser producida por el equipo de climatización, que puede ser los fan coil, la unidad de tratamiento de aire o el VRV que tengamos en la instalación. Otro elemento importante que hay en los recuperadores, aunque no aparece aquí en este esquema, sería una sonda de CO2, ¿vale? Que es la que nos mediría un poco la calidad que tenemos en el aire que estamos extrayendo. Esta sonda de CO2 nos mide las partículas por millón de CO2 que tenemos en ese aire y en función de que si la lectura está por debajo o por encima de un valor de consigna que haya considerado el ingeniero para esa instalación, lo que nos va a hacer es que movamos mayor caudal de aire o que incluso podamos abrir esa compuerta de bypass para limpiar el aire del local y asegurarnos que el aire que respiran los usuarios es suficientemente limpio. ¿Vale? Dentro de los recuperadores, aparte del tipo de recuperador, que luego brevemente veremos qué 3 tipos de intercambiadores se usan, para un mismo intercambiador, como el que vemos en el ejemplo, que es un intercambiador de flujos cruzados, hay de 2 tipos, los que se llaman los sensibles y los que se llaman entálpicos. Los recuperadores sensibles únicamente recuperan temperatura y no recuperan humedad, ¿vale? Digamos que el aire que metemos, ¿vale? Le vamos a cambiar la temperatura para que impulse a 20 grados, pero si la humedad del aire que teníamos antes era un 87%, ¿vale? Una humedad relativa del aire era un 87%, aunque lo que tendremos que considerar es la humedad absoluta, ¿vale? La humedad del aire que va a entrar en el local va a ser la misma. Entonces, al producirse... Sí. Hola, Guillermo. Mira, perdona, que tengo una pregunta que hacía Antonio. Preguntaba que si coge el aire a través del bypass, el aire no estaría filtrado. En principio sí, porque todo el aire que entra al recuperador viene filtrado antes de ir al bypass o al recuperador, ¿correcto? Correcto, sí. Sí, digamos, aquí tenemos la posición del filtro, ¿vale? El filtro de impulsión. Entonces, el aire, lo primero que hace nada más entrar del aire exterior es pasar a través del filtro. Vale, pues muchas gracias, Antonio, por tu pregunta. Vale. Vale. Entonces, sobre lo que estaba hablando antes, ¿vale? Está los recuperadores de calor que recuperan solo calor sensible, ¿vale? Que solo hacen intercambio de temperatura, y al producirse ese intercambio de temperatura, digamos, este tipo de recuperadores suelen ser de aluminio, ¿vale? Y entonces ese intercambio de temperatura entre el aire de extracción y el aire exterior lo que provoca suele ser una condensación en las placas, ¿vale? Y se suele producir agua de condensación. Entonces, este tipo de recuperadores suelen tener un tubo de desagüe de condensados, ¿vale? No llevan bomba, ¿vale? Lo único que tendrán es una pequeña salida, una pequeña salida para sacar esos condensados. En los recuperadores de tipo entálpico, ese desagüe, ese drenaje ya no existe, ¿vale? Porque se produce un intercambio no solo de temperatura, sino también de humedad entre el aire exterior y el aire de retorno. En este caso, estos intercambiadores de calor pues suelen ser, por ejemplo, de materiales de tipo celulosa para producirse ese intercambio de humedad entre un aire y otro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo es obligatorio instalar un recuperador de calor? Pues en el caso del RITE es cuando el caudal de aire, ¿vale? En función un poco de la tabla que habíamos visto anteriormente, sea superior a 1.800 metros cúbicos hora, ¿vale? O en casos de que ese caudal de aire sea inferior a los 1.800 metros cúbicos hora, pues lo defina el ingeniero proyectista de la instalación, ¿vale?
Bien, bueno, más o menos en función de lo que habíamos hablado antes de los metros cúbicos hora por persona, ¿vale? Bueno, si sacamos una relación, se podría decir que para una de calidad óptima, el número de personas que debe estar en esa sala, tendríamos que ser 25 personas. En el caso de un aire de calidad buena, como las exigencias de renovación de aire son menores, pues podríamos admitir hasta 40 personas. En un aire de calidad media, pues que hablábamos de los restaurantes o los locales comerciales, ¿vale? Digamos, ese número de personas para tener un aire de calidad media, pues sería mayor, ¿vale? Y bueno, y por superficie, pues se podría sacar un ratio de igual manera. Bueno, ¿qué tipos de recuperadores de calor existen? Existen en el mercado principalmente para lo que suele ser aplicaciones como oficinas, como hoteles, como bares, restaurantes, locales comerciales, ¿vale? O colegios. Se suelen aplicar 3 tipos de recuperadores de calor o intercambiadores, ¿vale? Los recuperadores de flujos cruzados, que es el que vemos en la parte superior izquierda, ¿de acuerdo? Digamos que, bueno, pues el intercambio de aire se realiza según el esquema que podéis ver. Después existen otro tipo de intercambiadores que se llaman contracorriente. La eficiencia de este tipo de intercambiadores contracorriente es superior a la de flujos cruzados, digamos, porque, digamos, en este caso, digamos, el aire exterior, ¿vale? Frío, todo el caudal de aire exterior frío se enfrenta a todo el caudal de aire de retorno a la misma temperatura. Mientras que en estos casos la eficiencia es menor porque, digamos, el aire aquí, que también metemos el aire nuevo, aquí primero choca con el aire de retorno, mientras que aquí ya este aire de retorno ya se ha ido enfriando con el aire exterior. Por eso, digamos, este tipo de intercambiadores tienen algo menos de eficiencia que los de contracorriente. Y luego, por último, tendríamos los intercambiadores rotativos, que esto sería una rueda que va girando, ¿vale? Y el aire exterior se va mezclando con el aire de retorno según va girando. En estos 3 tipos de intercambiadores, según el material con el que estén fabricados, pues tendríamos los que se llaman recuperadores térmicos de calor sensible únicamente o recuperadores entálpicos que intercambian tanto temperatura como humedad. Eso ya solo depende del material que se usa en la fabricación del intercambiador. Vale. Si hay alguna pregunta me dices y si no empiezo a contar un poco sobre la gama de recuperadores que tenemos en Tecna. Vale. Bueno, Guillermo, la gente está atenta, no hace ninguna pregunta. Lo que sí nos han consultado que hay alguna persona que no ve la presentación. Le comentar que salgan y vuelvan a entrar porque a veces puede pasar, ¿no? Pero en principio estaría correcto, ¿vale? Antonio Lorenzo, si coge la letra del pase, no estoy filtrando, está contestado. Vale. Vale, preguntas no hay ninguna de momento, no hay nadie que levante la mano. Que sepáis que en cualquier momento podéis levantar la mano, hacer cualquier pregunta, que os daremos paso y ya está. Seguimos con la gama de recuperadores. Vale, bueno, en Tecna tenemos una gama muy amplia de recuperadores, ¿vale? Tenemos recuperadores tanto sensibles como recuperadores entálpicos, ¿vale? Y en la parte comercial e industrial, digamos, empezamos desde los 500 metros cúbicos hora y llegamos hasta los 10.000 metros cúbicos hora de caudales de aire de renovación, ¿vale? Todos los recuperadores de calor, bueno, cumplen la normativa, ¿vale? Y bueno, vamos a comenzar con los RCE, con la serie RCE. Este tipo de recuperadores llevan un intercambiador de calor que está certificado por Eurovent, ¿de acuerdo? Y después, bueno, pues llevan también motores electrónicos, ¿de acuerdo? Que recibe una señal 0,10 voltios y permite la conexión a Modbus y permite la conexión con una sonda de CO2 que nos regule la velocidad
los ventiladores en función de la calidad del aire. ¿De acuerdo? Entonces, estos recuperadores pues tienen una eficiencia mínima del 73%, es un diseño lleva un intercambiador de flujos cruzados, diseño compacto de muy reducidas dimensiones, motor electrónico, ¿vale? Intercambiador de placas de aluminio, como he dicho antes, para recuperar temperatura. Lleva una doble filtración tipo F7 y F8 para el aire exterior, con lo cual cumplimos prácticamente toda la calidad del aire interior, todas las clasificaciones de aire interior que nos marcaba el RITE, y en el caso, por ejemplo, de calidad de aire óptima, que nos piden un filtro F9, ¿vale? Podríamos sustituir este filtro F8 por un filtro F9 a petición del cliente, ¿de acuerdo? El bypass viene conectado de serie. Este bypass puede funcionar de modo manual o modo automático. En modo manual es que el usuario decide cuándo abrir y cuándo cerrar el bypass, y de modo automático, bueno, pues que actúa en función de la temperatura de aire exterior y la temperatura de retorno, tal como habíamos explicado al principio. ¿De acuerdo? Bueno, lleva sondas de temperatura en el retorno y en la impulsión, aunque pone aquí impulsión, en realidad es la toma de aire exterior, no es la impulsión ya directamente al local. Es lo que se llama en la toma de aire exterior y en la toma de aire de retorno. Lleva un lleva un diferencial de presión en los filtros que nos avisará cuando los filtros están sucios y cuándo debemos proceder a su limpieza. Y bueno, lleva una conexión para sonda de CO2 y también lleva una conexión para dar una señal a una batería eléctrica, ¿vale? O a una válvula de 3 vías para el control de una batería de agua. Este control, bueno, para el control del recuperador lleva un mando de pared de pantalla, que es el que veis aquí a la izquierda, ¿vale? Que, bueno, que tiene una pantalla de 3,5 pulgadas, ¿vale? Esto es lo que se ve en el display del control, ¿vale? Aquí nos da la lectura del aire exterior, ¿vale? Marcándonos la velocidad del ventilador de aire exterior. Aquí nos daría la temperatura y la velocidad del ventilador de retorno, nos marcaría la fecha y la hora, nos daría alarma de filtros sucios, aquí nos marcaría el estado del bypass, la señal de CO2, ¿vale? Si está trabajando en modo verano o modo invierno, y si está trabajando en modo automático o modo manual. Y este de aquí sería el control de la batería de agua, ¿vale? Control de la batería externa. Luego tendríamos comunicación a través de Modbus, ¿vale? Nos permite la comunicación a Modbus. En principio, cuando tenemos comunicación a través de Modbus, el display, aunque puedes estar controlando el recuperador a través de Modbus o a través del display, normalmente aconsejamos quitar el display, bueno, pues para que no haya interferencias entre lo que manda el responsable de mantenimiento a través de su ordenador por Modbus, o que un usuario pueda modificar esos valores de consigna. Pero... Buenas. Hola, Guillermo. Una consulta. Tenemos una pregunta. Pregunta David, ¿cómo se regula la potencia del recuperador si el filtro está un 50% sucio o un 75% sucio? Que si hay que hacer alguna regulación por parte del equipo. No, bueno, vamos a ver. Tú en principio cuando haces la configuración haces la puesta en marcha del recuperador, bueno, se supone que lo vas a dejar en modo automático, y en ese momento lo que, digamos, tú fijas la velocidad de los ventiladores, por ejemplo, al 50% los dos, y no quieres trabajar ni en sobrepresión ni en depresión, ¿vale? Entonces, ahora mismo el recuperador lo que no tienes, digamos, es un control de velocidad, un control de presión de caudal de los ventiladores. Si la pregunta va relacionada con que si se van ensuciando los filtros, si aumentamos la velocidad para compensar esa pérdida de caudal de aire frente al ensuciamiento de los filtros, actualmente no está implementada esta función, pero está en desarrollo. Vale.
si O va sea, en que ese realmente sentido la pregunta. el caudal se puede ir reduciendo un poquito con los filtros sucios, ¿vale? Pero Exactamente. lo que podemos hacer es poner un caudal un poquito superior para compensar esa pérdida de caudal conforme se van los filtros. Efectivamente, es así. Vale. ¿Vale? Espero, David, que te haya contestado. Si no, cualquier cosa, aquí estamos disponibles. Disculpa. Nada, nada. Bueno, el estado de filtros sucios, estado de bypass, la señal de programación y bueno, y la señal de CO2. La señal de CO2, en principio nosotros dentro del catálogo tenemos ofertamos dos tipos de sonda, una que sería una sonda mural de pared y otra sonda de conductos. Esta sonda, como hemos dicho, pues es opcional. ¿De acuerdo? Bueno, una otra cosa, este control, ¿vale? Actualmente con un solo control somos capaces de controlar 8 recuperadores, ¿vale? Pero en desarrollo tenemos que con un solo mando seamos capaces de controlar hasta 32 recuperadores y además de manera independiente. O sea, actualmente podemos controlar estos 8 recuperadores como si fueran uno solo y todos actuarían de similar manera, pero en desarrollo está que podamos controlar hasta 32 unidades y que cada una de esas 32 unidades puedan funcionar de manera independiente. Bueno, la gama de recuperadores de los RCE es una gama muy amplia, hay para instalación en horizontal y para instalación vertical. La instalación horizontal está pensada para instalar en falso techo, ¿de acuerdo? De manera que los filtros siempre se sacan por la parte inferior. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de realizar la orden de pedido del equipo, ya que si a veces si nos despistásemos sobre la configuración del recuperador, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta para saber de dónde viene el aire exterior y el aire de extracción, porque al ser para instalación en falso techo, si nos confundiéramos, bueno, si esos filtros nos obligaría a sacarlos por arriba y ya, bueno, pues tendríamos ese problema. De tal manera que hay que estar atento a la hora de hacer la solicitud del equipo. Como había comentado antes, el equipo viene de serie con filtros F7, F8 y tenemos la opción de cambiar esos filtros F8 por un filtro F9, bueno, si las necesidades de la calidad del aire interior de esa instalación en particular lo requiriesen. Asimismo existe la versión en vertical, también vamos desde los 500 metros cúbicos hasta en este caso, hasta los 12.000 metros cúbicos hora. La instalación en vertical, el acceso a los filtros es por uno de los lados, ¿vale? Y en este caso el recuperador viene con un tejadillo de protección, ¿vale? Para para proteger de la entrada de agua de lluvia al recuperador y que se pudiera deteriorar, ¿de acuerdo? Igual que en el caso anterior, bueno, pues tenemos la posibilidad de poner los filtros de tipo F9. Entre los accesorios de este tipo de recuperador, bueno, pues tenemos los filtros de recambio para ir sustituyendo según se fuesen deteriorando el estado de los filtros. En principio los filtros son lavables, ¿vale? Lo único que, bueno, pues como ya sabéis todos, con el tiempo y con el uso y después de ya varios lavados, pues puede ser necesario en lugar de la limpieza la sustitución por otro tipo por otros filtros nuevos. Más accesorios que tenemos para estos recuperadores pueden ser baterías, en este caso solo he resaltado las baterías de agua fría, ¿vale? De 4 filas, que bueno, pues podríamos tener baterías de agua fría de 4 filas, baterías de agua fría de 2 filas e incluso baterías de agua caliente. Las baterías de agua fría también pueden trabajar en calor, pero las de calor no se recomienda ponerlas en modo frío. ¿De acuerdo? También tenemos baterías eléctricas, ¿vale? En el caso de baterías eléctricas, bueno, pues se venden también para su control con una sonda de temperatura. Bueno,
Ahora tenemos, esta es otra gama de recuperadores. En este caso son recuperadores de calor con intercambiador a contracorriente, que habíamos explicado antes. Esto hace que estos recuperadores, la eficiencia de estos recuperadores sea bastante más alta, pudiendo llegar en función de a qué velocidad regulemos los ventiladores hasta un 90, un 94%. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esta gama de recuperadores va desde los 700 metros cúbicos hora hasta los 2.600 metros cúbicos hora. Se puede añadirle, lleva su control dentro del propio equipo, o se le puede añadir un control de pared como el que podéis ver en la imagen. También, bueno, como opcionales, pues se le podría conectar una sonda de CO2 o una batería de agua fría. Otro tipo para completar la gama de los recuperadores de calor de horizontales contracorriente, tenemos estos que son extraplanos, que ya vamos completamos la gama con caudales de aire entre los 4.000 y los 7.000 metros cúbicos hora. ¿De acuerdo? A estos recuperadores pues se le pueden añadir, igual que antes, pues sonda de CO2, batería de agua fría, batería eléctrica. Bueno, y ya vienen, en este caso vienen con filtros F7, ¿vale? Entonces, bueno, si son necesarios otro tipo de filtros, pues se puede consultar. En este caso ya viene de serie con un mando de pared, ¿vale? Que es configurable y que se puede hacer distintas programaciones del recuperador. Completamos toda la gama de recuperadores con otro tipo de, estos son recuperadores ya, bueno, tanto hay con intercambiadores contracorriente como rotativos, ¿vale? Toda la gama va desde los 1.000 metros cúbicos hasta los 10.000 metros cúbicos hora. En la imagen que veis, la circulación de aire en los dos casos es, digamos, una circulación de aire, lo que se llama horizontal. Lo que pasa que también hay otra versión que sería con las entradas y salidas de aire en sentido vertical. En ese caso, con la entrada y salida de aire vertical, los recuperadores serían de dimensiones más reducidas y en este segundo caso está pensado, digamos, cuando vamos a montar los recuperadores en salas técnicas, donde el espacio suele ser más reducido y tenemos menos huella, ¿vale? Para instalar para instalar los recuperadores. Ya suele ser, bueno, pues en casos de reformas, ¿vale? Que necesitemos por circunstancias de espacio, pues podríamos ir con este tipo de equipos. Un recuperador en el que quiero parar un poquitín más es una novedad que tenemos ahora en Tecna. Es un recuperador que a mí me parece muy interesante para reformas, ¿de acuerdo? Tiene una aplicación desde mi punto de vista muy interesante para reformas, a lo mejor pueden ser en universidades, que pueden ser colegios, que pueden ser a lo mejor gimnasios. Es un recuperador compacto, ¿vale? De reducidas dimensiones con muy bajo nivel sonoro, ¿de acuerdo? Los niveles sonoros están por debajo de 30 decibelios y es para su instalación directamente, es una instalación que puede ser vertical u horizontal, como veis en la imagen, que se instalaría directamente en la propia sala donde queremos renovar el aire. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, hay muchas instalaciones en muchas reformas, cuando estamos planteando reformas de instalaciones, por ejemplo, bueno, como he dicho al principio, que puede ser a lo mejor un gimnasio, que puede ser a lo mejor un colegio, toda la distribución de conductos en ese tipo de instalaciones suele ser complicada, ¿vale? Porque por el tipo de techos, por el tipo de construcción, las paredes, todo lo que es la distribución de aire a través de conductos, porque muchas veces no hay falsos techos, entonces esa distribución de aire suele ser muy compleja. Entonces, este tipo de recuperadores para ese tipo de instalaciones, bueno, es una instalación muy sencilla. Digamos, lo único que tienes que hacer sería una entrada y una salida en la pared que nos diese al exterior
¿vale? Y ya directamente tomaríamos y sacaríamos el aire del exterior y distribuiríamos el aire a la sala, ¿vale? Este tipo de recuperadores, como he dicho antes, tienen muy bajo nivel sonoro, de unos 25 decibelios aproximadamente. Aquí en la tabla están confundidos estos valores, ¿de acuerdo? Y podemos además controlar y regular la calidad del aire interior no solo por CO2, sino además también podemos controlar por humedad, con una sonda de humedad. Lo digo porque muchas veces, como sabemos, en este tipo de instalaciones, no solo muchas veces cuando, bueno, pues cuando vienen los alumnos que van cambiando de clase, hay mucho movimiento y no hay veces que tenemos no solo el problema de la calidad por toda la gente que está en movimiento, respirando, a lo mejor en los cambios de aulas, sino por problemas de humedad que nos puede ser interesante sobre todo para instalaciones antiguas y bueno. El equipo además viene completo con el mando de control que podéis ver en la figura, que es igual que los recuperadores anteriores que habíamos comentado. Y bueno, y ya digo, esto es para este tipo de instalaciones es una solución desde mi punto de vista muy adecuada. Ahora ya pasamos a los recuperadores de tipo entálpico, ¿de acuerdo? Tenemos los recuperadores de tipo entálpico, como habíamos dicho al principio, no solo recuperan temperatura, sino que también nos recuperan humedad. Y tenemos este recuperador que es de muy baja silueta. Y bueno, tenemos una gama que va desde los 500 metros cúbicos hora hasta los 2000 metros cúbicos hora. Le podemos conectar también una sonda de CO2, es programable y viene ya directamente de serie con tipo de filtraje F9 para cualquier tipo de calidad de aire interior que necesitemos. ¿De acuerdo? Otra de nuestras gamas de recuperadores de calor son los recuperadores de calor termodinámicos. ¿De acuerdo? Este tipo de los recuperadores de calor termodinámicos, en este caso, además de llevar el intercambiador de flujos cruzados, ¿de acuerdo? Lleva una pequeña bomba de calor que es capaz de producir calor o frío, ¿vale? Digamos, como complemento a la recuperación de calor. Así como en los otros casos hablábamos de una batería de una resistencia eléctrica o una batería de agua fría o de agua caliente para compensar ese diferencial térmico, en este caso lo que lleva es una pequeña bomba de calor interna al propio equipo, ¿de acuerdo? A través de expansión directa, que nos compensa esa diferencia, esa pérdida de energía, y a través de esa batería conseguimos aumentar la temperatura de impulsión, aumentarla o bajarla, dependiendo de si estamos en invierno o en verano. ¿De acuerdo? Bueno, Guillermo, Sí. una consulta, disculpa. Me está preguntando señor Pedro, a primera vista parece que sería más interesante ubicar las ondas de CO2 o temperatura en la propia sala a controlar. Y la otra pregunta es que si disponen de varios locales, ¿podría haber más sondas de CO2 para un solo recuperador? En principio, bueno, la instalación de la sonda de CO2 en mural o en conducto bueno, la suele decidir el usuario o el ingeniero en el momento de, bueno, pues cuando hace la orden de compra, según cómo sea la instalación. Si no tienes problemas de lo que yo llamo, si no tienes problemas de estratificación, de retorno, y tienes una muy buena circulación de aire, a mí me gusta más ponerla en pared que ponerla en conducto. Sobre todo si todo el aire que trabajas con el que trabajas en ese recuperador pertenece a la misma sala, ¿vale? Si trabajas con un recuperador para varias salas, entonces la sonda deberías, desde mi punto de vista, habría que ponerla en el conducto, ya que no sabes de todas las salas con las que vas a trabajar con el mismo recuperador, ¿vale? Si van a estar, bueno, cuál va a estar más limpio y cuál va a estar más sucio. De tal manera que trabajando con la sonda en conducto
pues ya sabes el aire que entra en el propio recuperador, ya sabes si está viciado o no. Luego, si tienes varias salas con un solo recuperador, solo puedes trabajar con una sonda. No puedes poner 3 sondas en 3 salas y hacer una media de lecturas, ¿vale? Para hacerle trabajar al recuperador. Por eso pondríamos la sonda en el retorno. Luego, por otro lado, si queremos trabajar varios recuperadores con un solo mando, ¿vale? Cuando ya tengamos desarrollado el control, que espero que sea ahora en el mes de julio, a lo largo del verano, ¿vale? Ahora mismo, digamos que el recuperador debería tener su sonda, ¿vale? O sea, cada recuperador deberá tener su sonda para que pueda trabajar de manera independiente. No podríamos trabajar con una sola sonda para varios recuperadores. Vale, muchas gracias, Vale. Guillermo. Vale. Bueno, la gama de recuperadores de calor termodinámico va desde los 300 metros cúbicos hora hasta los 4.500 metros cúbicos hora, ¿vale? Y permite la conexión a una sonda de CO2, conexión Modbus, se puede instalar tanto en el interior como en el exterior, se pueden conectar silenciadores, bueno, tiene un montón de, bueno, una batería de agua fría en el retorno, batería de agua caliente en el retorno, batería de agua fría o agua caliente en la impulsión. Bueno, tiene un montón de opcionales distintos para distintas configuraciones. Bueno, para el código técnico de la edificación, ahora desde hace un par de años, ¿vale? Cuando empezó, pues más o menos cuando la crisis aproximadamente y se empezó a hablar de la certificación energética en las viviendas, ¿vale? El código técnico aplica a las viviendas. El código técnico, hasta la versión que ha salido recientemente hace unos meses, ¿vale? Bueno, no obliga a la instalación de recuperadores de calor en las viviendas. El código técnico de lo único que nos habla es de la obligatoriedad de hacer ventilación en viviendas, ¿vale? Pero no obliga la instalación de recuperación de ese calor que perderíamos por hacer ventilación en las viviendas. Otra cosa es que a través de, por un lado, la normativa que nos obliga a tener una certificación energética en las viviendas cuando queremos hacer una venta o un traspaso de una vivienda, y por otro lado, en la última versión que nos ha salido recientemente, el Código Técnico de la Edificación, que nos obliga a un consumo máximo de energía para toda la vivienda, bueno, de alguna manera se está introduciendo la venta de este tipo de equipos en las instalaciones en las viviendas. Entonces, en principio tenemos, bueno, la ventilación sin instalación de recuperadores, hablaríamos de una ventilación de simple flujo, entraría el aire exterior por las salas o las habitaciones que llamamos secas, que son las habitaciones o el salón, y el aire debemos extraerlo por las zonas húmedas de la vivienda. Luego, digamos, esto sería una ventilación de simple flujo. Luego tendríamos una ventilación de doble flujo, ¿vale? En la que tenemos un aire exterior que entra por un lado, lo distribuimos por las salas secas, habitaciones y salón, y extraemos el aire de las salas húmedas, que puede ser el cuarto de baño y las cocinas, y lo sacamos hacia el exterior. Entonces, esta ventilación mecánica de doble flujo, ¿vale? Ahora lo podríamos hacer, se está empezando a realizar con recuperadores de calor, o que puede ser los propios recuperadores de calor que cumplen la normativa del ERP 2018, o lo que se llama ventilación mecánica controlada, que llevan un intercambiador de calor, pero no tienen, digamos, todos los condicionantes mecánicos que tiene un recuperador de calor para ser llamado recuperador. La diferencia fundamental entre lo que se llama un recuperador de calor para vivienda y un
un equipo de ventilación mecánica controlada para una vivienda es que en los primeros suele haber una compuerta de bypass, ¿vale?, que nos va a permitir la gestión del free cooling y del free heating que habíamos hablado anteriormente. Los equipos de ventilación mecánica controlada no suelen llevar esa compuerta de bypass. Aparte de estos, pues suele haber alguna otro tipo de diferencia, es que los que son los llamados recuperadores de calor tienen que cumplir una exigencia en cuanto a consumo energético por caudal de aire movido, que en el segundo caso esta exigencia no se cumple. ¿De acuerdo? Entonces, el código técnico de la edificación, como he dicho anteriormente, no obliga a poner recuperadores de calor, pero en las nuevas viviendas que se están construyendo actualmente y en las reformas, debido a esta certificación energética y debido, sobre todo en las viviendas nuevas, a esta exigencia de consumo energético máximo para la calefacción o para la climatización, bueno, pues cada vez se están poniendo más recuperadores. Entonces, el código técnico nos obliga a, según su artículo, a considerar unos caudales de aire de renovación, unos caudales de aire de renovación en función de la sala que queramos ventilar, si son por dormitorios y, bueno, y por salas de estar, comedores, y para los locales húmedos nos obliga a unos caudales de aire mínimos de ventilación. En función de estos caudales de aire mínimos de ventilación, pues el ingeniero o el proyectista decide bueno, el equipo que va a poner para realizar esa ventilación. Así, por ejemplo, si el código técnico nos solicita unos 55 vatios por metro cuadrado, se puede estimar que en una vivienda de 65 metros cuadrados, pues a lo mejor tendríamos una carga térmica de 3.500 vatios. Según ese mismo código técnico, pues nos pediría una carga térmica de ventilación de 500 vatios, que tendríamos que aportar al sistema si no tuviésemos un recuperador de calor, ¿vale? Al montar ese equipo con recuperación de calor, ¿vale?, podríamos reducir el equipo de producción de frío o de producción de calor, en este caso, pues en unos 440 vatios. Digamos que reduciríamos tanto el tamaño del equipo, podemos reducir tanto el tamaño de equipo para producción de frío y producción de calor, como además su consumo energético diario, ¿vale? Esta, digamos, es la razón de ser del recuperador de calor o de la ventilación mecánica controlada. Como consecuencia, si reducimos esta carga térmica, ¿vale?, podremos certificar esta vivienda, pues a lo mejor puede pasar de una clasificación C a una clasificación B o una clasificación A. Eso al final le da un mayor valor a la vivienda que nos puede permitir vender esa vivienda a un mayor precio. Para viviendas, brevemente, bueno, tenemos para viviendas así de pequeño tamaño, tenemos la gama Tecna Saviana Eni Slim, ¿vale?, que son, bueno, pues con caudales máximos de 130 metros cúbicos hora o 150 metros cúbicos hora, que como caudales nominales suelen ser pues unos 80 metros cúbicos. Esto suele ser pues para viviendas de reducido tamaño, pues que pueden ser de una habitación, un salón, una cocina y un cuarto de baño. ¿De acuerdo? El control que viene de serie es este que podéis ver en la imagen, ¿vale? Y bueno, y como opcional tiene un mando de pared. En este, bueno, es un equipo de muy pequeño espesor, ¿vale?, 190 milímetros, que puede entrar, digamos, en los falsos techos de las viviendas. Completamos la gama de recuperadores para viviendas con lo que es la gama Tecna Saviana Eni Pro, ¿de acuerdo?, que podéis ver en la pantalla,
que tenemos desde el modelo el 170, que es de construcción horizontal, y luego de construcción vertical tenemos el 180, 280, 370 y 460, ¿de acuerdo? Normalmente los equipos ya más grandes, pues son los equipos más grandes de 370 o 460, pues suelen ser chalets de un gran número de habitaciones. Normalmente para las viviendas que suele haber en España, normalmente estamos pues desde los 130 metros cúbicos que habíamos hablado antes hasta los 200, 250 metros cúbicos como mucho para el tipo de vivienda que suele haber en España. Estos recuperadores, esta gama, la Tecna Saviana Eni Pro, están certificados por Passive House. No sé si, bueno, muchos de vosotros habréis oído hablar del certificado Passive House. Passive House es un organismo privado, ¿vale? Que, bueno, cada vez más está muy implantado en Europa y cada vez más se está introduciendo en España. Este certificado, digamos, garantiza al comprador de la vivienda, ¿vale?, que su vivienda, el consumo energético de esa vivienda va a ser muy reducido. Eso obliga a que el constructor y el ingeniero que diseña esa vivienda y al constructor que la ejecuta a diseñar y ejecutar todo bajo parámetros de este organismo, y que todos los equipos que va a montar en el equipo, en nuestro caso recuperadores de calor, pero pueden ser ventanas, pueden ser aislamientos, tienen que estar certificados por este organismo. En nuestro caso, estos recuperadores están certificados por Passive House. Completamos la gama de recuperadores de calor para viviendas con los que son los ComfortBue. Estos son recuperadores de tipo entálpico, los anteriores eran únicamente de temperatura, y en este caso, bueno, no solo recuperamos temperatura, sino recuperamos humedad, que bueno, que dependiendo de la instalación, si es un clima seco o un clima húmedo, pues nos puede interesar, dependiendo un poco de dónde estemos, pues trabajar con recuperadores de tipo entálpico, ¿vale? En cuanto luego, lo que habíamos hablado al principio, están lo que llamamos recuperación, y luego tenemos otra gama de equipos, lo que se llama ventilación mecánica controlada, que llevan, bueno, que al igual que los anteriores tienen intercambiadores de calor para recuperar ese calor que perdemos al exterior, pero que, bueno, en algunos de los casos no tienen la compuerta de bypass, con lo cual no harían ni free cooling ni free heating. También, al no cumplir la normativa, la ERP, la parte de recuperadores de calor, ¿vale?, los motores, digamos, ya no están obligados a cumplir esa eficiencia por caudal de aire de renovación. Esta gama pues va desde los 100 metros cúbicos hora hasta los 350 metros cúbicos hora, que digamos suelen ser los caudales habituales que tenemos en las viviendas. Para completar la gama de equipos de ventilación mecánica controlada, tenemos la gama Ventil Plus, que va desde los 150 hasta los 350 metros cúbicos hora, con eficiencias del 77% y filtros de tipo F7, ¿de acuerdo? Y luego, por último, un equipo a resaltar desde mi punto de vista es, como ventilación mecánica controlada, son estos equipos, son pequeños recuperadores de calor de ventilación mecánica de simple flujo, ¿de acuerdo? El equipo que podéis ver aquí a la mano en el lado derecho se compone de una unidad de ventilación y después lleva aquí dos filtros, ¿de acuerdo? Uno anti-insectos y otro antipolvo, con un intercambiador de calor, ¿de acuerdo? Entonces, digamos, en algún tipos de viviendas, a lo mejor antiguas, que puede ser difícil la instalación de un recuperador de calor, este tipo de equipos lo podemos poner en distintas salas de la vivienda, ¿de acuerdo? Y lo que se produce es un flujo de aire desde las zonas secas, entrada de aire por las zonas secas, para una salida de aire por las zonas húmedas, de tal manera que estamos introduciendo aire limpio
¿vale? Y por las habitaciones y el salón y sacaríamos ese aire húmedo pues por el cuarto de baño o por la cocina. Este tipo de equipo se puede utilizar con circulación de aire en una sola dirección y tiene la posibilidad de configurar para que el ventilador, bueno, también entre y haga ciclos de entrada y salida de aire. Esto os lo digo porque este equipo, al realizar con este modo de trabajo, hay veces que se puede aplicar para, digamos, eliminar humedades de algunas habitaciones. ¿De acuerdo? Estéticamente, como podéis ver en la sala, bueno, pues estéticamente, pues casi no queda no sé, o sea que estéticamente queda bonito en la habitación y bueno, y no se ve mal. Es una manera de ventilar y además de recuperar energía. Los caudales en este caso pues son mucho más pequeños, ya que estamos considerando solo caudal de aire pues para una habitación o para un salón o para una cocina. Y bien, esto es un poco toda la gama de recuperadores de calor que tenemos, con su aplicación tanto para instalaciones industriales, que le aplicaría la normativa del RITE, o aplicación de tipo doméstico para su aplicación en el código técnico de la edificación. No sé si queréis hacer algún tipo de pregunta. No, están preguntando sobre el tema tema comercial, que soy aclarar a Miguel. Sí. Preguntas no tenemos ninguna ahora. Sobre el tema técnico y demás, será un tema comercial. Vale, si no tienes ninguna pregunta ni nada, pues pasamos. ¿Qué le pasa aquí? A ver. Mira, Arturo, tenemos la mano levantada. Buenas, Arturo. Te voy a pasar el micrófono para que puedas hacer la consulta. Hola, Arturo. Sí, hola, buenos días. Lamento haberme incorporado tarde, salí de una reunión también y no me da tiempo al inicio. No te preocupes, Tengo una duda y es la siguiente. Nosotros hace 2 años estamos llevando la gestión de una especie como de oficinas bancarias a nivel de la zona este y en lo que es en la parte de instalaciones, de climatización, lógicamente al legalizarla por los boletines, lógicamente hay que meter la parte de ventilación y la ventilación. Por la ERP, lógicamente te exige que tengas que meter recuperadores a partir de ciertos caudales y demás. El problema es de que indagando bastante, cuando haces los boletines, en la parte del RITE no te exige que tengas que meter la ERP. Y se basa en la normativa que siempre se ha regido, lo que es el RITE. Con lo cual seguimos aplicando los recuperadores que no son tan eficientes, aunque esté publicado ya por Real Decreto, por Real Decreto lo que es, no sé, la ERP. Entonces, ¿sabéis si el RITE va a ser modificado en breve para poder ya incluirlo? Porque, claro, cuando tú ofreces un presupuesto, no es lo mismo de que cuando tú estás haciendo un presupuesto en función de la ERP, que son mucho más eficientes y, lógicamente, son mucho más caros, frente a otros profesionales que no emiten el mismo presupuesto porque utilizan recuperadores no tan eficientes como los que estamos ahora mismo viendo. Lógicamente, claro, el RITE es el que marca exactamente la legislación. O sea, Sí. una cosa es que aconsejes al cliente, pues mira, este te va a dar más rendimiento, este te va a dar ahorro energético y esta diferencia lo vas a reinvertir, te va a retornar la inversión en 2, 3, 4, 5 años. Al cliente lo que le importa es la pela, con perdón de la expresión. Sí, Y, sí, sí. y era para saber si pues estéis un poco más al corriente sobre los cambios, sobre todo en el RITE, no Vale. sobre el RP. Sí, te cuento un poco.
Sí, como dices, digamos, la RP, digamos, que salió en el 2015 para su aplicación, digamos, paulatina entre el 2016 y 2018, digamos, la RP afecta a máquinas y, claro, y el RITE afecta a instalaciones. Entonces, digamos, ahí se ha producido lo que yo llamo como una especie de desfase entre una normativa y la otra, porque el RITE, como bien dices, no te obliga a, como es de instalación, el instalador puede cumplir la normativa del RITE en principio con cualquier sistema de recuperación de calor, ¿vale? Aunque no cumpliese la ERP, ¿vale? El problema que hay es que, según lo que me dices, es que los fabricantes de recuperadores de calor, en principio no podemos meter, bueno, en principio no podemos meter recuperadores de calor que no cumplan la ERP, porque es una directiva de máquinas que afecta a fabricantes. De alguna manera es como si, o sea, una cosa es, a ver, con otro ejemplo, no sé si más o menos me explico, que yo no puedo vender un recuperador de calor anterior a la salida de la norma de la RP 2018 porque no cumplo la normativa de máquinas. Otra cosa es que el instalador sí puede montar un sistema de recuperación externo, ¿vale? Que tuviese menos eficiencia. Pero si tu competencia está vendiendo un recuperador que no cumple la ERP, ¿vale? Digamos, estaría fuera de la normativa de máquinas. Podría estar dentro de la normativa de instalación, pero está fuera de la normativa de máquinas. Y a lo que dices de la normativa del RITE, sí tengo más o menos tengo constancia de que hay intención de cambiarla. Lo que no sabemos es cuándo se va a hacer. Porque, por ejemplo, el código técnico que ha salido ahora que salió en diciembre, lleva muchos meses de retraso. Entonces, ahora, ¿cuándo va a salir el nuevo RITE? No te puedo asegurar. Si hay intención de cambiarlo, porque por parte de AFEX sí me han llegado comunicados para participar en distintos grupos de trabajo, pues sobre, bueno, pues para hacer comentarios al RITE. Sobre la fecha de publicación no te puedo decir. Muchísimas No sé si gracias. voy a contestar. Entonces eso, muchísimas gracias, muy amable. Vale, Guillermo, me consultan también cómo la limpieza de los sistemas descentralizados, si es sencilla o no es sencilla. Sí, los recuperadores de los Civic, ¿vale? Que hemos hablado anteriormente. A ver, estamos. Vale. Bueno, en este tipo de equipos el acceso a los filtros es muy sencillo. Al ser un equipo que está pensado, digamos, para instalación vista, porque va a ser o sea, este equipo sería visto, si estamos en un aula, sería un equipo visto por los alumnos, ¿de acuerdo? Digamos, la limpieza de los filtros es muy, muy sencilla. Cada cuánto tiempo hay que limpiar los filtros, pues eso ya depende de dónde esté instalado el equipo. Si es en Madrid, en una zona de mucha población, pues normalmente habrá que cambiarlos cada menos tiempo, y si es en una zona rural, pues el tiempo para el cambio de los filtros será mayor. Pero vamos, Vale. lo que es la limpieza y el acceso a los filtros es muy, muy sencillo. Eso se puede enviar, podemos enviar el manual o el catálogo para que lo vea el cliente si nos da el correo. Vale, ¿y el Twin Fresh también sería el otro descentralizado, el pequeñín? Sí, en el TwinFresh es igual, digamos, en el TwinFresh es abrirlo, ¿vale? Bueno, se quita, digamos, se abre la tapa, ¿vale? Y luego ya se cambian los filtros, es relativamente sencillo. Vale, perfecto. Pero con esto tengamos consultas, a ver si tenemos alguna consulta más, alguien quiera participar. Sobre interpretación normativa. ¿Un apartamento dedicado a alojamiento turístico le sería aplicación el RITE o el Código Técnico de Edificación? En principio, desde mi punto de vista, sería el código técnico de la edificación, porque es una instalación pequeña, ¿vale? El caudal de aire vas a estar muy por debajo de esos 1.800 metros cúbicos hora que te exige el RITE,
¿de acuerdo? Y lo aplicaría desde mi punto de vista el código. Es una instalación independiente de otro posible apartamento que tengas contiguo y desde mi punto de vista lo aplicaría el código técnico. O sea que si fuera un edificio de apartamentos turísticos se sumarían todas las potencias, se aplicaría el RITE, pero si es un apartamento independiente solo, sería código de edificación porque sería como una vivienda de segunda residencia, básicamente. Sí, desde mi punto de vista sí. Vale. No sé si tenemos alguna cosa más. Vale. Pues si no tenéis ninguna consulta más, ninguna consulta o aclaración, pues hasta aquí hemos llegado al curso, ¿no, Guillermo? Sí, desde mi punto de vista nada más, bueno, dejarles nuestro correo electrónico por si necesitan información de alguno de los equipos, se lo podemos pasar. Antonio, no sé si me oyes, te voy a dar paso al micrófono. Hola, Antonio. Pues no había funcionado bien el correo. Bueno, tenéis nuestros contactos, también tenéis a la gente de FEMPA que ayuda a organizar el seminario. Por si tenéis alguna duda o alguna ampliación de información, pues os podéis dedicar también a Miguel Asencio, que es el delegado nuestro de la zona, para pedir cualquier tipo de información técnica o ampliación de la información que hemos hablado en este curso. ¿Vale? Sin más, pues nosotros... una preguntita. Vale, sí. Veo el contacto de Miguel Asencio, que es el delegado de Tecna para la zona. Ya sabéis, miguelasencio@tecna.es, sería su correo electrónico, ¿vale? Ya lo tenéis ahí. Si necesitáis cualquier cosita, pues podéis contactar con él directamente, con la gente de FEMPA, por si tenéis que hacer alguna cosita más, a ampliar más técnicamente, y podríamos comunicaros cualquier cosa, ¿vale? Por lo demás, pues nada, muchas gracias por haber asistido a este curso, espero que os haya sido de utilidad, que hayáis aprendido alguna cosita más y que conozcáis mejor nuestra gama de productos y el tema de la ventilación. No sé, Guillermo, ¿tienes algo que añadir? No, nada, simplemente darle las gracias por la atención. Vale, pues hasta aquí ha llegado el curso. Muchas gracias, muy amables. Gracias, hasta luego. Chao.